Buenas noches, hermanas y hermanos. Qué bendición poderlos tener un día más conmigo aquí en este tiempo de enseñanza que el Señor aparta cada martes y jueves para recibir de Él. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor poder estar conectados en esta noche con cada uno de ustedes. El que estén ustedes ahí demuestra esa necesidad de recibir del Padre, demuestra que cada corazón que está conectado está con hambre y sed del Señor, de edificar su vida para Cristo. Amén. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y nada, vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy, amén. La enseñanza que hoy el Señor tiene para nosotros es una enseñanza tremenda, amén. Tremenda, porque yo creo que el Señor nos está dando a conocer un poquito más su obrar, amén, sobre su obrar sobre su pueblo, sobre sus hijos. Cómo Él actúa frente a algo que Él dice que va a hacer y lo hace. Amén. Dios no es un Dios que dice, voy a hacer esto y no lo hace. No es como nosotros, ¿no? Que decimos, ya, mañana sí que empiezo la dieta, decimos. Mañana empiezo. Llega mañana y dice, no, mejor mañana sí lo hago, mañana sí lo hago. Y así seguimos. Y mañana, como veo los memes que hay a veces en Facebook, dice, el lunes empiezo, ¿no? El lunes. Pero no decimos lunes de qué año, ¿no? Decimos, el lunes empiezo. Y estamos, el lunes empiezo, el lunes empiezo, y el lunes nunca llega porque nunca dijimos lunes de qué mes ni de qué año. Eso pasa. Pero ese es el ser humano, amén. Ese es el ser humano. Pero Dios no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo que Dios dice, Él lo cumple, ¿no es cierto? Él dice que Él lo cumple. Y hoy día vamos a conocer un poquito más de eso de parte de Dios, amén. Vamos a conocer un poquito más de lo que Dios dice y lo cumple, amén. Hemos venido todos estos días aprendiendo acerca de qué, a ver, ¿cuántos han estado atentos a la enseñanza? Nuestras enseñanzas que hemos estado teniendo acerca de qué ha sido. Acerca de qué, en general, ¿eh? Acerca de qué. De la fe. De la fe. De la fe hemos estado hablando, ¿verdad? De tener la casa espiritual limpia. De tener la casa espiritual limpia. De la obediencia. De las pruebas. De las pruebas, de la obediencia, amén. De cumplir las promesas. De cumplir las promesas, del cumplimiento de las promesas del Señor, amén. Pero de que cada pecado trae consecuencias. Amén. De eso hemos estado hablando en estas dos últimas enseñanzas, del pecado, ¿verdad? Del pecado hemos estado hablando. Y hemos estado hablando de que el pecado trae consecuencias, amén. ¿Aprendimos que el pecado trae consecuencias? ¿Con la vida de quién lo aprendimos? Sí. A ver si hemos estado atentos a la enseñanza. ¿Con la vida de quién aprendimos que el pecado traía consecuencias? David. De David también, han estado súper atentos. El hermano Roberto dice, te estás copiando, le dice el hermano. Amén. ¿No? Es así, hemos aprendido que a través de David, de la historia de David, de un fragmento de su vida, nos dimos cuenta que el pecado tiene consecuencias, amén. Consecuencias muchas veces fatales para el ser humano. Pero es que Dios a veces, creo yo, de que Él tiene que ser drástico en lo que dice y en su forma de corregir, porque si no, imagínense cómo estaría este mundo, ¿verdad? Si aún habiendo normas y leyes de parte del Señor, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad aumentará, imagínense si no las hubiera, ¿verdad? Imagínense si no hubiera esas normas, esas leyes que el Señor establece para el cumplimiento de eso y podamos vivir en paz y podamos vivir de una forma más ordenada como el Señor lo quiere, ¿verdad? Viviendo con principios, con mandamientos. Hoy día, el tema que vamos a tener de hoy es, yo le puse de nombre a pesar de que ahí en el versículo que vamos a leer, en el capítulo que vamos a leer, hay 3 episodios que se dan, ¿ok? Hay 3 episodios que se dan, pero yo le puse de título, Conociendo a Dios, ¿amén?
Conociendo a Dios. ¿Por qué le puse este título de Conociendo a Dios a nuestra enseñanza del día de hoy? Porque en este versículo que vamos, en este capítulo de la Biblia que vamos a leer, en este libro que vamos a leer, Dios se muestra de una manera muy clara. Amén. Dios se muestra de una manera muy clara con respecto al pecado, con respecto a la desobediencia. Y hay un diálogo ahí que tiene con un siervo de él. Amén. Y se muestra delante de ese siervo a causa de qué es que se llena de enojo el Señor para corregir. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías. ¿Cuántos conocen a Jeremías? Todos hemos oído hablar de Jeremías un poquito. O sea, ¿se acuerdan de que Jeremías 1, cuando recién empieza el capítulo, le dice el Señor, yo te escogí desde antes que tuvieras en el vientre de tu madre? Le dice, ¿no? Te puse nombre y te di por profeta de naciones. Miren lo que le dice al Señor, a Jeremías. Le dice, tú no estás en este mundo por error. Tú no fuiste creado porque a alguien se le ocurrió. No, tú fuiste creado por mí con un propósito y con un nombre predestinado para grandes cosas, le dijo el Señor. Para profeta de las naciones. Quiere decir que Dios lo escogió a él para ser su mensajero especial, para ser su mensajero de Dios. Lo escogió a Jeremías. Amén. Lo escogió para que Jeremías diera a conocer a las naciones. No le dijo a un pueblito, a una ciudad, a un lugar. No, a las naciones le dijo. Y no te estoy escogiendo de recién. Te estoy escogiendo desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías. Desde antes. No es que a mí se me ocurrió recién, no. Dios dice, yo soy un Dios organizado. Yo soy un Dios de tiempos, un Dios de orden. A mí no me gusta improvisar, a mí me gusta hacer las cosas que ya determiné se van a hacer y se van a dar en mi tiempo, dice el Señor. Porque Él es un Dios muy organizado, es un Dios de orden, como dice su palabra. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar de Jeremías, de un fragmento de Jeremías. Vamos a Jeremías 15. Jeremías 15, como le digo, este capítulo tiene 3 partes, ¿verdad? 3 partes tiene. Una donde habla el Señor, otra donde habla Jeremías y otra donde se desenlaza la historia de este capítulo. Amén. Así es que vamos a estar muy atentos para ver en qué tiempo habla cada quien y qué enseñanza nos está dejando en ese momento. ¿Amén? Listo. Empecemos entonces. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice el título de Jeremías 15. La primera parte con la que empezamos. Dice, la implacable ira de Dios contra Judá. La implacable ira de Dios contra Judá. La implacable. Cuando nosotros escuchamos esta palabra implacable, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que podemos? Cuando comete errores, Dios no piensa para mandarlo las consecuencias. O sea, tenemos que pagar lo malo que hemos hecho, ¿no? Amén, amén. Implacable quiere decir despiadado. Ajá. Implacable. Dice nuestro amigo Google que implacable es que no puede ser aplacado, contenido o suavizado. Miren, no puede ser aplacado, o sea, no puede ser tranquilizado, por decirlo así, para que podamos tener un mejor entendimiento. No puede ser tranquilizado, no puede ser contenido, no lo puedes contener, no lo puedes parar, es implacable, no puedes pararlo. Y dice, no puedes suavizarlo, no lo puedes convencer de hacer lo contrario. ¿Amén? No lo puedes, dice que implacable es excesivamente riguroso. Miren lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy.
Implacable quiere decir que no se puede aplacar, no se puede contener y no se puede suavizar al que es implacable. Amén. Que es excesivamente riguroso. Excesivamente. No tiene compasión en ese momento de actuar. No hay compasión. Lo que ha dicho lo va a cumplir así, al pie de la letra. Amén. Y ahora vamos a saber por qué el Señor o la palabra de Dios dice, por favor, no me activen sus audios para no escuchar el retorno, porque si no me distrae. Dice, la implacable ira de Dios contra Judá. Hermana Ceci, pero Judá ¿no era el pueblo elegido de Dios? Efectivamente, era el pueblo elegido de Dios. Era el pueblo al que Dios amaba, con el que tenía un pacto ya, al pueblo de Judá. Su implacable ira de Dios contra Judá. Hermana Ceci, pero siendo ellos el pueblo de Dios, siendo ellos el pueblo de Judá, elegido por el Señor, al que los sacó del cautiverio, al que los llevó a algún lugar mejor, al que les dio maná del cielo. Hermana Ceci, ¿contra ellos tuvo una ira implacable? Sí, contra ellos tuvo una ira implacable. Quiere decir que el Señor, cuando corrige a sus hijos que reinciden en el mismo pecado, el Señor es riguroso. Es implacable. El Señor es implacable. Y no dice su enojo, sino dice su ira. No dice enojo, dice ira. Es algo que lo hace al Señor este título nos está queriendo decir que cuando al Señor lo desobedeces y lo tientas, pues desatas en él una ira implacable contra ese pecado, contra ese accionar. Hermana Ceci, ¿por qué hoy nos dice eso? No, como que nos hace sentir un poquito de miedito. Hoy les digo esto porque hay muchas cosas que todavía no se han desatado en tu vida y en la mía a causa de cosas que hemos podido cometer, a causa de cosas que hemos podido hacer y que todavía no ha llegado esa revelación a nuestra vida para confesarlo delante del Padre y arrepentirnos de todo corazón de lo que hemos hecho. Estamos esperando el tiempo de Dios, amén, lo estamos esperando. Estamos esperando las bendiciones del Padre, pero sabemos de que a veces hay obstáculos para recibir esa bendición total de parte del Padre. Y hoy el Señor nos quiere decir, ¿a causa de qué podría ser? Porque este capítulo del día de hoy yo estoy segura que les traerá mucha revelación a la vida de cada uno de nosotros. Así que les voy a pedir, estén muy atentos a lo que hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones. Amén. Dice la palabra de Dios. El Señor me dijo, ¿a quién le dijo? A Jeremías, su profeta. Amén. El Señor me dijo, aún si Moisés y Samuel, ¿quiénes eran Moisés y Samuel? Siervos de Dios, ¿ven? Ungidos de Dios, escogidos del Señor para grandes cosas. Sabemos que Moisés sacó al pueblo de Israel del cautiverio, ¿no es cierto? Fue ese patriarca que lo sacó. Y Samuel fue el ungido que llevó a ungir a Saúl y también a David. Amén. Era uno de los sacerdotes también de él. ¿Se acuerdan quién fue Samuel? ¿El hijo de quién era? De Ana, amén, de la que clamó en el templo por un hijo. Y le dijo al Señor, si tú me das ese hijo, Padre, yo lo consagraré a ti, a tu servicio. Y ese era Samuel, el que servía a Dios por ese pacto que esa mujer hizo con el Señor, si es que le daba un hijo. Amén. Dice la palabra de Dios, aun si Moisés y Samuel me rogaran en favor de este pueblo, no me movería a compasión, dice el Señor. El Señor te está diciendo en esta noche, aún todo el mundo interceda por ti, aún todo el mundo interceda por ti,
no me moverán a compasión, dice el Señor. No me moverán a compasión. Hay un momento en nuestra vida que cuando llegamos a colmar la paciencia de nuestro Dios y lo tentamos de sobremanera con nuestra desobediencia, el Señor te dice, así intercedan por ti los mejores pastores, los mejores líderes, los mejores hermanos, los más ungidos, los más apartados, los más apartados, no me moverán a compasión por ti, dice el Señor. La desobediencia es algo que llena a Dios de ira. La desobediencia, el no creer, la falta de fe, es algo que llena al Señor y lo mueve a ira. A una implacable ira. Amén. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí lo que Dios nos está hablando hasta este momento? La desobediencia, dice el Señor. Y dice que cuando Él se llena de enojo, de ira, dice que no hay nadie quien lo mueva a compasión. Miren lo que dice el Señor. ¿Qué más dice? Aléjalos de mi vista. ¿Qué es lo primero que el Señor quiere? No quiere verte. Lo primero que el Señor quiere es no verte. Aleja. Por eso es de que tu espíritu se contricta. Por eso es que dices, estoy orando y no siento la presencia de Dios. Es porque el Espíritu de Dios se contricta a causa de llevar a ira al Señor por nuestra desobediencia. Se contricta, dice, aléjenlos de mi vista, que se vayan de aquí. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Amén. Que se vayan de aquí, de la presencia de Dios. Amén. Dice, y si acaso te preguntan, le dice Dios a Jeremías, y si acaso, en otra palabra, y si acaso les interesa por qué estoy enojado, y si acaso les interesa por qué no los quiero ver, por qué no los quiero escuchar, por qué he cerrado mis oídos para este pueblo, por qué los estoy tratando con indiferencia, si acaso les interesa, si acaso te preguntan, dice el Señor, ¿a dónde iremos? Porque, ojo, el pueblo de Judá era guiado por Dios. Pero cuando Dios dice, no los quiero ver, sáquenlos de mi vista, que se vayan de aquí, quiere decir que la presencia de Dios se estaba alejando de ellos. Entonces, ¿quién los iba a guiar? ¿Quién los guiaría? ¿El hombre puede confiar en sus caminos? Dice la palabra de Dios que no, que el hombre no puede confiar en sus caminos, que necesita a Dios para ser guiado. Porque si no es guiado por Dios, dice que nosotros tropezamos. Pero si somos guiados por Dios, dice que Él enviará sus ángeles para que nosotros no tropecemos. Amén. Entonces dice el Señor, y si acaso te preguntan, ¿a dónde iremos? Diles de mi parte, le dice a Jeremías, le da a Jeremías autoridad de ser su vocero y revelarle lo que el Señor sentía en ese momento para el pueblo de Judá. Y le dice, ¿y a dónde iremos? Diles de mi parte que el que tenga que morir marchará a la muerte. O sea, quiere decir que lo primero que se va de ti cuando el Señor está irado contigo es su protección. Lo primero que se va de ti es la protección de Dios. Dice el Señor, y si acaso, y dice, el que tenga que morir, marchará a la muerte. Marchará a la muerte. El que tenga que morir por la espada, o sea, si sus enemigos se levantan en contra de él, dice, por la espada morirá. Sus enemigos harán lo que quieran con él, porque yo no lo defenderé, dice el Señor. Se va la paz de tu corazón.
Se va el gozo de tu corazón, porque comienzas a llenarte de miedo, de inquietud, de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, porque la paz del Señor se fue de ti. Y estos que si dice el Señor, y el que tenga que morir por la espada morirá. Dice, el que deba de morir de hambre, ¿qué es lo otro que se va de ti? La provisión de Dios. Se va la protección, se va la paz y se va la provisión, porque el Señor dice que el que deba de morir de hambre morirá. De hambre morirá, dice el Señor. Se va la provisión de Dios para tu vida, porque ustedes se acuerdan que al pueblo de Judá el Señor los sostuvo en el desierto. Caía maná del cielo para que ellos comieran cada día. Amén. El Señor no los desamparó, el Señor los protegió, el Señor los cuidó. El Señor tuvo cuidado de ellos, no permitió que nada les hiciera frente, no permitió que ninguno de sus angustiadores los atacara, no lo permitió. El cuidado de Dios estuvo con ellos en todo momento y en todo lugar. No permitió que nada de eso sucediera, amén. Pero en cambio, en este tiempo, el Señor cambia todo eso. Y dice, el que tenga que morir de hambre morirá. Y el que deba de marchar al cautiverio marchará. Te haces esclavo. Te haces esclavo de tus pecados, de tu opresión, de tu aflicción. Te haces esclavo. Y el que tenga que marchar al cautiverio, marchará al cautiverio, dice el Señor. Totalmente la protección de Dios se aleja de ti. Todos los beneficios que tenías cuando eras un hijo agradable a Dios te son quitados. Todos esos beneficios te son quitados. Amén. Todos los beneficios te son quitados cuando la ira implacable de Dios viene sobre nosotros a causa de la desobediencia y el pecado. Esto no es juego, hermanos. Esto es algo que el Señor nos está revelando, porque en su pueblo todavía hay pecado. Todavía hay cosas que no las estamos haciendo del agrado a Dios. Y Dios este tiempo quiere bendecir a sus hijos. Pero en vez de bendecir, dice el Señor, que más su ira se está desatando que las bendiciones que Él ha prometido. Porque sus hijos, en vez de obedecer, desobedecen. En vez de ser fieles, son infieles. En vez de creerle, no le creen. Y la ira de Dios se está desatando. Lo que Dios hoy quiere hacer en nuestras vidas es llevarnos al arrepentimiento. Es llevarnos a entender y a confesar las cosas que aún están ocultas dentro de nosotros para ser libres y por ende recibir las bendiciones del Padre. Amén. Está faltando eso en nuestras vidas. Está faltando. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice 3. Voy a enviar sobre ellos, miren lo que dice la palabra de Dios. Perdón. Voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigo. Mira que el Señor es bueno y te lo está dando a conocer. Si una de esas cosas en algún momento las hemos experimentado, entonces nos vamos a dar cuenta lo que tenemos que hacer hoy delante de Dios. Amén. Dice, voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigo. Número 1, espadas que los maten. Espadas que los maten, perros que los despedacen, aves de rapiña que los devoren y fieras salvajes que los hagan pedazos. Miren lo que el Señor va a enviar. Dice, espadas que los maten. Espadas. La protección de Dios totalmente se sale de nosotros. Amén. La protección de Dios se sale totalmente de nosotros.
Enfermedades, angustias, miedos, temores, todo eso va a venir, dice el Señor. Perros que los despedacen. Perros que los despedacen, dice, toda clase de cosas que te lleve a ser despojado de todo lo que tienes. Miseria, pobreza. Que te quite todo lo que tienes. Dice, aves de rapiña que los devoren. Van a hacer escarnio de ti. Te preguntarán, ¿y dónde está tu Dios? Y por causa de tus Dios es que estás así, por la desobediencia y la dureza de tu corazón. Fieras salvajes que lo hagan pedazos. El Señor no va a tener control sobre nada que suceda a tu alrededor. No porque no tenga el poderío, sino porque te va a entregar a esas cosas por causa del pecado. Porque el Señor va a quitar toda cobertura sobre ti. Y va a permitir que experimentes todo lo malo a tu alrededor y te des cuenta lo que era una vida con Él y una vida sin Él. Para que ahí empieces a valorar y creer que cuando Dios te dice, obedéceme, debes de obedecer. Cree en mí, debes de creer en Él. Porque a veces Dios nos dice, por mis llagas son sanos. Y nos cuesta creer eso. Nos cuesta creer al Señor que por sus llagas somos sanos. Y nos angustiamos por todo, nos llenamos de miedo por todo. ¿Y eso es tener fe? El Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo les digo algo, Dios no es un Dios injusto para decirnos esto si no lo podemos hacer. Dios nos dice eso porque sí lo podemos hacer. Amén. Porque sí lo podemos hacer. Sí podemos tener fe en el Señor. Por eso es que el Señor dice, si no tienes fe, es imposible agradarme. ¿Y saben cómo Dios aumenta nuestra fe? Con cada día que te permite despertar. Con cada día en lo que, cuando tú oras y le dices, Señor, cuida de mi familia. Con cada día cuando tienes la mejor comida en tu mesa. Con cada día que no te falta el que beber, el que vestir y el don de vivir. Con cada día que volteas y ves a tus hijos y a cada una de tu parentela, lo ves con bien y salud. Así el Señor aumenta tu fe. Porque pueden haber muchas situaciones a tu alrededor y de todas ellas el Señor te libra, dice su palabra. Amén. ¿Qué más dice el Señor? Palabra del Señor. Todo lo que dijo lo sella con su palabra. Palabra del Señor, dice así. 4. Por culpa de Manasés, rey de Judá e hijo de Ezequías, y por lo que hizo en Jerusalén, yo haré que todos los reinos de la tierra se horroricen al verlos. Ellos habían pecado contra Dios, amén. Ellos habían pecado contra Dios y contra las cabezas que habían pecado de esa nación es que el Señor estaba desatando también su ira de una manera particular. Amén. Porque él dijo, Manasés, rey de Judá, hijo de Ezequías, y por lo que hizo en Jerusalén, por lo que hizo, por la desobediencia de adorar dioses paganos, yo haré que todos los reinos de la tierra se horroricen al verlo. Mira, te desprestigia, te quita del lugar en el que te había puesto, te trae por tierra, te humilla. Porque el Señor no puede ser burlado. Porque no nos podemos burlar de la palabra de Dios. ¿Qué más dice su palabra? Dice el 5. ¿Quién va a compadecerse de ti, Jerusalén?
¿Quién va a compadecerse de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por causa tuya? ¿Quién se preocupará por tu bienestar? ¿Quién? Si yo haré que todos se horroricen de ti, si yo haré que las aves de rapiña vengan, que los perros te despedacen, que las fieras te destrocen, ¿quién se va a preocupar por ti? Si yo, que soy Dios, Jehová de los ejércitos, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te he llevado a ese punto. ¿Quién se va a preocupar por ti? Si yo era el que más se preocupaba por ti. ¿Quién se va a entristecer a causa tuya si yo era el que lloraba contigo cuando te afligías? ¿Quién lo va a hacer? Dice el Señor, ¿quién se compadecerá de ti? Si el único que se compadecía por cada cosa que tú pasabas, por cada situación, por cada cosa que venía en tu vida, era yo el que se compadecía. Ahora, ¿quién lo hará, Jerusalén? Te pregunta el Señor. ¿Quién se preocupará por tu bienestar? Si yo era el único que preparaba camino para ti, para que tu pie no tropiece y para que tengas todo por cuanto yo había decidido darte, te dice el Señor. Ahora que me has dado la espalda, ahora que no has obedecido, ¿quién lo hará por ti? Te dice ahora el Señor. ¿Quién lo hará por ti? Dice, tú me dejaste, dice el Señor. Tú me dejaste, te volviste atrás. O sea, todo lo que habías avanzado, lo retrocediste. Todo lo que habías avanzado, lo retrocediste. ¿Porque te echaron miedo? ¿Porque quisiste hacer las cosas a tu manera? ¿Porque no supiste pasar tu prueba? ¿Porque te invadió el miedo, el temor, la angustia? ¿Porque perdiste la fe? ¿Porque dejaste de creer en mí? ¿Porque desobedeciste lo que yo te mandé? Tú me dejaste, te dice el Señor. Te volviste atrás. Por eso yo extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Miren lo que dice el Señor. Me prometiste creer en mí, me prometiste obedecerme, me prometiste tu vida para servirme y te volviste atrás. Nada de lo que me dijiste lo cumpliste. Nada de lo que me prometiste lo cumpliste. Me dijiste que creerías en mí, pero a la primera situación pierdes la fe. Me dijiste que me obedecerías, pero a la primera que empiezas a razonar, confías en tus fuerzas y no en las mías. Me prometiste que serías un mejor hijo para mí y no te has esforzado en hacerlo, te dice el Señor. Por eso yo extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Ya estoy cansado de cambiar de parecer. El Señor se cansó de darte oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque ninguna oportunidad que el Padre te ha dado la has sabido aprovechar. Ya me cansé, dice el Señor, de cambiar de parecer. Ya me cansé. El Señor se cansó de cambiar de parecer. El Señor se cansó que cada vez que tú venías y le prometías hacer las cosas, ser diferente y hacer las cosas de una manera diferente, Él te creía y decía, bueno, no lo castigaré, le daré una oportunidad. Bueno, pasaré por alto esto, no lo castigaré y le daré otra oportunidad. Pero el Señor hoy dice, ya me cansé de cambiar de parecer. Ya me cansé de hacer esto. Porque te he dado más de una oportunidad y no has hecho nada. Nada has hecho para cumplir lo que me has prometido. Nada has hecho para mejorar lo que tenías que mejorar. Nada has hecho para despojarte del pecado que te aleja de mí. Nada has hecho por ser obediente a mí.
Nada has hecho, te dice el Señor, y ya estoy cansado de cambiar de parecer. Estoy cansado, dice el Señor. Y lo firma, palabra de Dios. No es algo que se le ocurrió a Jeremías, es algo que Dios le reveló para decírselo al pueblo de Judá. 7. Yo los lancé por los aires hasta las puertas de la tierra. Dejé sin hijos a mi pueblo. Lo desbaraté, pero ellos no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. A plena luz del día lancé un destructor contra ellos, contra las madres y contra los hijos. De repente hice que el terror cayera sobre la ciudad. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. ¿Por qué se multiplicaron las viudas más que la arena del mar? Porque el Señor toma en cuenta algo muy importante. El Señor toma en cuenta las cabezas de los hogares. ¿Ok? Las cabezas de los hogares las toma en cuenta el Señor. ¿Ustedes se acuerdan el primer matrimonio que Dios estableció? ¿Cuál fue? De Adán y Eva, ¿verdad? Fue el primer matrimonio que Dios estableció. ¿Y el pecado por quién de los dos entró? Por Adán. Por Adán. Eva fue tentada. Y Eva le dio de probar la fruta prohibida. ¿A quién? A su esposo. Dice la palabra de Dios que cuando él mordió el fruto de aquel árbol que estaba prohibido, sus ojos se abrieron al pecado. Comenzó a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vio la maldad que él no veía. Eva la comió, ya la estaba terminando la fruta y no había pasado nada. Porque a quien Dios le encomendó no hacerlo, fue al hombre. A mayor cargo, mayor demanda, ¿verdad? El Señor demanda más. Castigo. Así es. Entonces dice que se multiplicaron más que la arena del mar las viudas. Señor hizo rodar muchas cabezas que no establecían conforme el Señor quería que establezcan su palabra en su lugar. Tuvo que cortar de raíz tuvo que hacer. ¿Fue doloroso? Doloroso fue. Pero el Señor trabaja así. El Señor, ¿qué hizo con la planta de higo? Ya que tú no das fruto, maldita serás. Y la maldijo. Y esa planta se secó, no volvió a dar fruto. Porque el Señor corta de raíz para que el mal no siga avanzando. Amén. Dice, a plena luz del día lancé un destructor contra ellos, contra las madres y contra los hijos. También lo hizo, porque esa mala enseñanza de ser desobedientes, de no tener fe, va de generación en generación. Y el Señor no quiere una generación desobediente. El Señor no quiere una generación incrédula. El Señor no quiere una generación rebelde. Si el Señor nos llamó a ti y a mí en este tiempo para recibirlo en nuestro corazón y ser hijos del Rey, nos llamó con un propósito. Nos llamó con un propósito de levantar una generación que honre el nombre de nuestro Señor. Una generación diferente a la que el mundo da. Una generación que le crea a Dios. Una generación que se someta al Padre. Que tenga fe. Que clame cuando haya una situación por la que debemos de clamar. Que ame a su prójimo. Que bendiga a sus enemigos. Y eso está en función del Padre y de la Madre establecer en su hogar. Amén. Eso es función del padre y de la madre, establecer en su hogar. Por eso el Señor tenía que exterminar todo eso. Por eso el Señor dijo, quitemos de raíz todo y ya nada me va a hacer cambiar de opinión. Porque este pueblo siempre me pide perdón, pero siempre hace lo que quiere. Y se burla de mí, dice el Señor. Dice la palabra de Dios. 9. La que dio a luz 7 hijos fueron muriendo. La que dio a luz 7 hijos
fue muriendo poco a poco. Su ánimo fue llenándose de dolor y aunque aún era de día para ella, el sol se había puesto. Miren, la que dio a luz 7 hijos fue muriendo poco a poco. Su ánimo fue llenándose de dolor. Se fue entristeciendo, se fue llenando de dolor de ver esa generación que había traído. Amén. De ver esa generación que había traído. 7 hijos. Y los 7 hijos le causaban dolor y vergüenza. Quiere decir que ella no había establecido bien los principios que Dios le había encomendado establecer en su familia. La llenó de pena, la llenó de vergüenza, dice, llenándose de dolor y aunque era de día para ella el sol ya se había puesto. Se deprimió, se llenó de depresión, de pena, de una tristeza inmensa, de ver que los hijos que ella había dado a luz no eran hijos correctos, no eran hijos que honraran a Dios, no eran hijos que creyeran en Dios, no eran hijos que fueran obedientes al Señor. Amén. Eso dice el Señor que pasó cuando la ira implacable de Dios vino sobre el pueblo de Judá. Dice, quedó avergonzada y llena de confusión, y a sus sobrevivientes los entregué a espada de sus enemigos, y aún los que queden, el Señor los entregará a sus enemigos. No los protegerá. Será Él quien los entregue. Amén. Será Él quien los entregue. Toda protección del Padre se quitará de ellos. Palabra del Señor, dice la palabra de Él. Ay de mí, madre mía, me engendraste como un hombre de contienda y de discordia para toda la tierra. Miren lo que revela el Señor. Así pensarán los hijos. Ay de mí, madre mía, me engendraste como un hombre de contienda y de discordia para toda la tierra. Nunca he pedido ningún préstamo, ni tampoco me lo han dado. Y sin embargo, todos me maldicen. Miren lo que dice el Señor. Los hijos dirán esto. Serán maldecidos, todos los maldecirán, todos los rechazarán, porque el Señor quitará toda cobertura de ellos. El Señor no les dará el nombre y el respeto. El Señor les quitará todo valor, dice su palabra. Y dice, nunca he pedido ningún préstamo, ni tampoco me lo han dado, y sin embargo todos me maldicen. Otra verdad que el Señor te dice acá. A causa de pedir un préstamo, el hombre es capaz de maldecir a su prójimo. A causa de pedir un préstamo, el hombre es capaz de maldecir a su prójimo. Porque muchas veces su corazón está puesto en las riquezas, mas no en la obra que hace por su prójimo. Y es por eso que se desatan maldiciones. Y somos muy ligeros para maldecir. Acá dicen los hijos, no he pedido ningún préstamo, ni tampoco me lo han dado, y sin embargo todos me maldicen. Van a ser maldecidos, van a ser perseguidos. Dice, dime, Señor, si no te he rogado por su bien, si en tiempos de aflicción y de angustia no he suplicado ante ti en favor del enemigo, ¿puede alguien quebrar el hierro del norte y el bronce? Por causa de todos tus pecados voy a entregar a la rapiña sin recibir nada a cambio todas las riquezas y los tesoros que hay en tu territorio. Miren lo que el Señor te dice. Te quitará absolutamente todo. Todas tus riquezas, todos tus bienes, el Señor te los quitará. Amén. Dice, todas las riquezas y los tesoros que hay en tu territorio, voy a entregar a la rapiña sin recibir nada a cambio
todas las riquezas y los... Yo no voy a hacer esto, dice el Señor. Yo no te lo voy a quitar a ti para yo dárselo a alguien. No, voy a hacer que te quiten todo y que la rapiña lo despilfarren, lo gasten y hagan como se le dé la gana. Pero a ti te voy a quitar todo lo que hay en tu territorio, dice el Señor. Todo. Los dejará sin nada. Esa es la ira implacable que el Señor derrama. Dice, mi furor se ha encendido como un fuego y arderá sobre ustedes. Voy a hacer que ustedes sirvan a sus enemigos en una tierra que no conocen. Miren hasta dónde estaba el enojo de Dios. Miren hasta dónde Dios estaba airado. Miren hasta qué punto la ira de Dios se había desatado por causa de la desobediencia del pueblo de Judá. El Señor estaba prometiendo, el Señor estaba jurando que les iba a quitar todo lo que ellos tenían, todo. Aún los esposos, aún los hijos, aún la descendencia, tus riquezas, la paz, el gozo, todo les iba a quitar. Amén. Todo eso les iba a quitar. Esa es la palabra que Dios había desatado. Esa es la palabra que Dios había dado. Dice que él, su ira implacable, se había dado sobre el pueblo de Judá. Pero acá viene, en esta segunda parte, hemos dicho que este versículo tiene 3 partes. En esta segunda parte habla Jeremías. Miren lo que Jeremías le dice. En esta segunda parte Jeremías habla. Y esta parte se titula Queja de Jeremías. Queja de Jeremías. O sea, Jeremías se queja con Dios. Se queja. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos quejado con Dios? En algún momento lo hemos hecho, ¿no? Señor, mira cómo mis angustiadores me tratan. Señor, mira cómo mi esposo me dice, mira cómo mi esposa me dice, mira cómo mis hijos me hablan, mira cómo mi vecino me trata, mira todo. En algún momento hemos dado una queja, ¿verdad? Señor, ¿por qué todo yo? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué me pasa? Nos hemos quejado. Amén. En algún momento nos hemos quejado. Y dice la palabra de Dios que en este momento Jeremías se queja. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Dice, Señor, tú lo sabes, le dice. Empieza diciéndole eso. Empieza reconociendo el poderío que Dios tiene. Porque le dice, Señor, tú lo sabes. Tú bien sabes que por amor a ti soporto que me insulten. Miren lo que le dice Jeremías. Jeremías era cualquier persona, uno más del montón. Jeremías era uno más del montón, no, ¿verdad? Jeremías era un escogido de Dios, un profeta de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios como tú y como yo. Dice la palabra de Dios que él se queja y dice, Señor, tú lo sabes, tú bien sabes que por amor a ti soporto que me insulten. ¿Cuántos de ustedes han soportado en algún momento que los insulten a causa del amor que sienten por Dios? Ya te volviste cucufato, ya eres así, ay, te crees la santita, el santito, perfecto eres, y se burlan, ¿verdad? Y muchas veces insultan también a las personas, ¿verdad? Jeremías le dice lo mismo. Eso que tú sentías, Jeremías le dijo a Dios. Tú sabes que por amor a ti he soportado que me insulten, le dice. Acuérdate de mí, le dice Jeremías. Acuérdate de mí y ven a visitarme. Mira, Señor, le dice, yo no soy cualquiera, Padre. En esta ciudad todos te pueden fallar. Mi familia te puede fallar, Señor. Pero yo soy diferente. Pero yo, Señor, he soportado todo por amor a ti. Acuérdate de mí. Acuérdate quién soy. Amén. Acuérdate de mí. Acá está la solución que Jeremías nos está dando para ser eximidos de la ira de Dios, para poder ser rescatados de la ira de Dios. Ojo,
El Señor estaba castigando a todo el pueblo de Judá. Quizás en el pueblo habían algunos que estaban bien y otros que estaban más o menos y otros que estaban así. Pero el Señor dijo, mi ira se desatará sobre ellos. Sobre ellos se desatará. Entonces Jeremías le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y ven a visitarme. Véngame de mis enemigos. No demores más tu enojo. Jeremías había sido rechazado cuando él vino a traer la palabra de Dios al pueblo de Judá. Fue insultado, fue maltratado, fue ofendido, fue burlado, pero él le dijo, Señor, acuérdate de mí. Véngame de mis enemigos, de todos esos aquellos que me hicieron sentir mal, que me maltrataron, que me humillaron, que me lastimaron, que se burlaron de mí, que hicieron escarnio de mí, que me despedazaron, que fueron como aves de rapiña con mi vida. De todos mis enemigos, véngame de mis enemigos, le dijo. Jeremías en ningún momento le dijo, Señor, hazme como Sansón para yo ir y atacar a todos mis enemigos. No, le dejó la justicia a Dios. Le dejó a Dios que haga justicia por él. A veces nosotros llenamos nuestro corazón de enojo, de ira contra los que nos hacen daño. Pero hoy Dios te está diciendo a ti que así como Jeremías se lo pidió, te dice, pídeme a mí que sea yo el que te vengue de tus enemigos. No llenes tu corazón de lo que a mí no me agrada, te dice el Señor. No demore más tu enojo, no demore más tu enojo. Dice, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Miren lo que dice Jeremías. Cuando te conocí y conocí tu palabra, literalmente las devoré, las escudriñé. Comencé a aprender, a leer, dice, las devoré. Tu palabra son el gozo y la alegría de mi corazón. La palabra de Dios es el gozo y la alegría de nuestro corazón, dice. Porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Porque, Señor, tú me has dado un propósito. Porque tú me has dado una nueva identidad. Tu nombre ha sido invocado sobre mí, dice el Señor. Le dice Jeremías, jamás me he sentado en compañía de gente burlona. Jeremías le dice lo que él ha hecho para justificarse delante del Señor, para que el Señor obre en favor de él. Le dice, jamás me he sentado en compañía de gente burlona, ni me he sentido importante por causa de tu profecía. Miren lo que le dice. Señor, yo he sido tu ungido y tú me lo has dicho. Me has profetizado que desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, tú ya me habías escogido como tu profeta y me habías dado a predicar para las naciones. Y le dice, no me he sentido importante. O sea, no me he llenado de orgullo, no me he llenado de vanagloria, no me he llenado de soberbia. No me he llenado de soberbia a causa de tu profecía, de lo que tenías para mí. Al contrario, me siento aparte porque tú me has llenado de indignación. Él se molesta, dice, me has llenado de indignación, estoy enojado porque tú no quieres meter a todos en el mismo saco. Porque tú quieres castigar a todos y yo estoy ahí incluido. Y eso no es justo, le decía Jeremías. Estoy indignado porque a causa de otros yo tengo que estar padeciendo esto que yo no busqué, esto que yo no hice. Y muchas veces en los hogares se pasa eso. A causa de los errores de uno, somos
todos involucrados y corregidos cuando muchas veces no tenemos nada que ver en esas situaciones. Y Jeremías le decía, estoy lleno de indignación, porque yo ni he sido soberbio, yo ni he sido altivo, ni me he sentado con gente burlona, ni he hecho nada incorrecto, y tú me estás metiendo en el saco de todos. ¿Por qué, Señor? Le decía Jeremías. 18. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? Ni mi desahuciada herida admite ser sanada. ¿Por qué no te das cuenta, Señor, que estoy sufriendo? ¿Por qué no te das cuenta que estás causando heridas en mí? Y mis heridas no quieren ser sanadas por ti. No me las estás sanando. ¿Cuándo va a acabar mi dolor? Le dice Jeremías. ¿Cuándo? ¿Por qué mi dolor no tiene fin? Le dice. Ni mi desahuciada herida admite ser sanada. ¿Por qué no la sanas? ¿Seguirá siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo? ¿Será siendo tan ilusorio? Le dice. Como las aguas de un espejismo. O sea, siempre voy a creer que tienes algo bueno para mí, pero nunca lo voy a disfrutar, nunca lo voy a ver. Si tú me lo has prometido. Jeremías se queja con el Señor y le dice, ¿cómo es posible que me metas acá? Si yo te estoy creyendo que voy a ver tu gloria, estoy creyendo. ¿Por qué permites que yo sienta que esto nunca va a pasar? ¿Acaso será ilusorio? Le dice. Tercera parte de esta lectura, la respuesta del Señor a eso que Jeremías le dice. Amén. La respuesta del Señor a eso que Jeremías le dice. Por eso así ha dicho el Señor. Si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú serás delante de mí. Miren la respuesta que le da el Señor. ¿Se acuerdan que versículos anteriores el Señor dice, así me traigas a Moisés y a Samuel, yo no cambiaré de opinión? Estoy cansado de cambiar de opinión, dice el Señor, ¿verdad? Pero él escuchó, dice, bastara que un justo me lo pidiera. Bastara que un justo me lo pidiera, dice el Señor. Y el Señor oyó su queja de Jeremías. Y una vez más, el Señor cambió de opinión. Y una vez más, bastara que un justo me lo pidiera. No dejes de interceder por tu familia. No dejes de clamar por tu familia. No dejes de pedirle al Señor que tenga piedad, misericordia de los errores de tu familia. Que esa ira implacable de Dios, tú, con tu conducta, con tu clamor, con tu fe, puedes hacer que el Señor cambie de parecer. Dice el Señor. Por eso así ha dicho el Señor. Si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú serás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacas lo precioso de lo vil y te despojas de todo lo malo y sacas lo bueno que tienes, que yo te di, lo bueno que tienes, serás mi boca, serás mi mensajero, mi siervo, yo te usaré, te dice el Señor. Serás como mi boca, todas esas palabras yo las pondré y tú las hablarás y serán como si yo las hubiera dicho, dice el Señor. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Haz que tu familia vea en ti un referente y hagan lo mismo que tú haces.
y hagan lo mismo que tú haces, pero tú nunca te vuelvas a ellos, no hagas lo que ellos hacen, porque así como tú eres, tú me agradas, te dice el Señor, y yo necesito que tu familia sea como tú, yo lo necesito. Necesito que tu familia tenga esa fe que tú tienes, esa convicción que tú tienes, esa entrega que tú tienes por amor a mi nombre, eso, esa valentía que tienes, que a pesar de que te insultaron por amor a mi nombre, has permanecido en mí, porque a pesar de que te señalaron, a pesar que te rechazaron, a pesar que pasaste esa aflicción y tribulación, aún por amor a mí has sabido permanecer. Dice el Señor, no te vuelvas a ellos, que ellos se vuelvan a ti, te dice el Señor. Yo te he puesto en ese hogar para que seas de ejemplo. Yo te he puesto en ese hogar para que seas referente. Yo te he puesto en ese hogar para que de aquí en adelante levantes una descendencia que honre mi nombre, una descendencia que crea en mí, una descendencia que no se burle de lo que yo establezco. Eso es lo que quiere el Señor. No te vuelvas a ellos. Que ellos se vuelvan a ti, te dice el Señor. Alabado sea su nombre. El Señor está hablando en esta noche, porque lo que el Señor quiere es que el pecado salga de las familias. A veces por el pecado de los miembros de nuestra familia, la bendición no llega a nuestros hogares. La bendición no llega. Y a veces necesitamos ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha dado. Hoy el Señor te está diciendo, si te vuelves a mí, yo te restauraré y estarás delante de mí. Vuélvete a mí. Si perdiste la fe, no importa, vuelve a mí. Si dudaste, no importa, vuelve a mí. Si creíste que yo no había obrado, no importa, vuelve a mí. Si te enojaste, no importa, vuelve a mí, que yo te restauraré, dice el Señor, y estarás delante de mí. El Señor no te está condenando, hermano y hermana. El Señor hoy te está dando una nueva oportunidad para que te vuelvas a Él. Si dudaste, si tuviste temor, si te angustiaste, si pasó lo que pasara a tu alrededor, no interesa, te dice hoy el Señor. Solo te digo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí y yo te restauraré, te dice el Señor, y estarás delante de mí, mi presencia estará contigo, yo te respaldaré, yo te cuidaré, yo te protegeré, y a donde vayas todos sabrán que tú eres mi hijo, y pondré palabras en ti y te llevaré delante de mí para que todos vean lo que yo he hecho contigo, te dice el Señor. Alabado sea su nombre. El Señor no solo quiere tu vida, quiere tu casa. Porque un día le dijiste, Señor, yo y mi casa te serviremos. Porque un día le dijiste, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa estaremos delante de ti. Y hoy el Señor te está pidiendo que cumpla con esa palabra que tú le diste. Hoy el Señor te está reclamando eso que le prometiste. Tu casa y tú me pertenecen, dice el Señor. Y es tiempo de restaurar, es tiempo de cambiar, es tiempo de obrar, dice el Señor. Pero necesito que entresaques lo precioso, lo bueno de lo vil. Comienza a arrancar todo lo que no viene de mí, dice el Señor. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos, te dice el Señor. 20. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, tus enemigos, tus adversarios, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Palabra del Señor. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos. Palabra del Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios que en esta noche ha revelado palabra poderosa en nuestras vidas.
El Señor te dice, ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán. No va a haber nada que te venza. No va a haber nada que te venza, porque dice el Señor que te pondrá en este pueblo como un fuerte muro de bronce. ¿Alguien puede derrumbar un muro de bronce? Dice que por un lado caerán 1000 y por el otro 10,000 huirán, ¿verdad? Porque así es el Señor. Él te protegerá y te guardará. El Señor desataba la ira contra Judá. Bastó que un justo se lo pidiera. Bastó que un justo le dijera, Señor, a causa de tu nombre he sido insultado, a causa de tu nombre he sido avergonzado. Por amor a ti, Señor, le dijo. Te he servido, te he amado, he confiado en ti, le dijo él. Se quejó. ¿Acaso todo va a ser ilusión y espejismo lo que me has prometido y nunca veré tu favor? Era su queja que tenía. Muchos de nosotros reclamamos eso. Señor, ¿hasta cuándo pasará mi dolor? ¿Hasta cuándo pasará mi aflicción? ¿Cuándo acabará mi prueba? El Señor te dice hoy, vuélvete a mí y haz que ellos se vuelvan a mí. Haz que ellos se vuelvan a mí. Y si nuestra familia no está imitando lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, es porque algo está fallando ahí. Es porque hay algo que está fallando ahí. Decimos que tenemos fe, pero confiamos más en la ciencia. Decimos que tenemos fe, pero más confiamos en nuestro dinero. Decimos que tenemos fe, pero más confiamos en el amigo o en la amiga. Decimos que tenemos fe, pero confiamos en todo, menos en lo que Dios nos dice. Y el enemigo es astuto, hermanos. Nos roba las bendiciones que Dios nos da. Amén. Y lo primero que el enemigo nos roba es las bendiciones económicas que Dios nos da. Por eso el Señor dice que 7 veces más nos devolverá lo que la langosta se comió. Y muchas veces son nuestros bienes materiales lo primero que el enemigo se empieza a robar para quitarnos la paz, la tranquilidad y el gozo y la confianza en el Señor. Amén. A veces por ahí se va todo. Porque nos llena de temores, de miedos, de angustias y comienza a robarnos la paz y la tranquilidad. Amén. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón compartirles el día de hoy, porque lo que Dios está buscando es que nos volvamos del pecado. Dios no quiere desatar su ira contra nosotros. Lo que Dios quiere es llevarnos al arrepentimiento, porque Dios quiere bendecirnos siempre. Él quiere bendecir a su pueblo. Él no quiere maldecir a su pueblo. Muestra de eso es que Jeremías clamó. Jeremías se quejó con el Señor. Y el Señor oyó y obró. Amén. Así es que tengamos ese tiempo de oración. Presentémonos delante del Señor y digamos, Señor, aquí estamos. Tus hijos que hemos creído en ti, que hemos confiado en ti. Te pedimos que obres en favor de mi familia. Y creo y tengo la certeza, porque creo en la palabra de Dios, que el Señor así lo hará. Y vamos a poder ver su bendición sobre nuestras familias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón y hayan podido entender lo que el Señor ha querido hablarnos a cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el día jueves. Estamos conectados de nuevo con una nueva palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones.